vamos a estar viendo una serie de tres mensajes, hermanos. Una serie de tres predicaciones o tres conferencias que nos hablan acerca de lo que Dios dice que es bueno, lo que es bueno. Y vamos a estar resaltando, y en esta ocasión el título del mensaje es La Buena Tierra. Sí, la buena tierra. El día de mañana estaremos hablando acerca de la buena batalla. Y el domingo estaremos hablando de la buena parte. Sí, hoy la buena tierra. Mañana la buena batalla. Y el domingo estaremos hablando de la buena parte. Sí, pero los tres mensajes tienen que ver con una cosa, con la palabra de Dios. Usted dirá, sí, pues todos los mensajes tienen que ver con la palabra de Dios. Sí, pero ahora voy a hablar de la palabra de Dios específicamente. Lo que la Biblia nos dice acerca de la palabra de Dios. Y bueno, a lo largo de los tiempos, hermanos, la palabra de Dios ha sido predicada en muchos lugares del mundo. Gracias a Dios que la palabra ha sido predicada en muchísimos lugares del mundo. Y eso es bueno. Lo que no es tan bueno es que no siempre se le ha dado a la palabra de Dios el trato, el respeto, la aceptación que la palabra de Dios debería de tener. La palabra de Dios debería de ser aceptada como tal. De hecho, hermanos, en la Biblia, la palabra de Dios y Jesucristo, pudiéramos decir que es un equivalente. O sea, Jesucristo y su palabra. De hecho, hay ocasiones en las que la Biblia nos dice los mismos atributos de la palabra son los que se le dan a Cristo Jesús, porque es su palabra. La Biblia es la palabra de Dios y Cristo es la palabra, es el verbo de Dios, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Pero hay otras versiones que dicen que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, hablando de Jesucristo, de Dios, de la Trinidad, de la deidad de Dios, la palabra. Pero también, hermanos, la importancia de la palabra es que Dios es el autor de la palabra. No es que hubo autores de la palabra. A veces, hermanos, cuando he escuchado personas que dicen, hay muchos autores de la palabra de Dios, o hay muchos autores, y entiendo lo que quieren decir, y yo sé que en ningún momento quieren quitarle a Dios la autoría de la palabra. Pero la expresión correcta es que el autor de la palabra es Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró, fue el que sopló esa palabra y dio esa palabra. Entonces, la palabra tiene su importancia en Dios mismo, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Pero la tristeza es que no siempre se le ha dado ese valor. Muchas veces la palabra de Dios ha sido menospreciada, ha sido predicada, pero también ha sido menospreciada, no ha sido aceptada. La palabra de Dios muchas veces no ha sido recibida como debería de ser recibida. Entonces, la parábola del sembrador, lo que nos está enfatizando es precisamente la actitud que los seres humanos han tenido a lo largo del tiempo hacia la palabra de Dios. Y déjeme decir una cosa, de cómo es que usted trata la palabra de Dios, es que eso es lo que usted es. Nosotros somos lo que nosotros hacemos con la Biblia. Yo no puedo decir que soy algo nada más porque yo pienso que lo soy o porque yo creo que lo soy. Yo soy o yo estoy hecho lo que la forma en la que yo he tratado la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál ha sido mi actitud hacia la Biblia? Ahora, yo quiero que usted piense en esto y se quede con este pensamiento. La palabra de Dios transforma a quien la cree y atesora en obediencia. Otra vez, la palabra de Dios transforma a quien la cree y atesora en obediencia. ¿Sabe cuál es la razón por la que usted y yo estamos aquí? Por la palabra de Dios. Porque
¿Quién ha hecho cambios en nuestras vidas? Dios a través de su palabra. La palabra es la que ha transformado nuestras vidas. Miren, ¿cuántas organizaciones ha habido en el mundo que se han congregado durante un tiempo, que se han reunido en un X lugar, pero tienen un principio y tienen un fin? Pero la bendición que tiene la iglesia es que la iglesia puede permanecer a través de los siglos y a través de las edades. ¿Por qué? Mientras sea fiel a la palabra de Dios. La autoridad de una iglesia es la palabra de Dios. La autoridad de un predicador es la palabra de Dios. La autoridad de un pastor es la palabra de Dios. Cuando yo comencé a predicar la palabra en la misión, yo tenía 23 años, pero empezaron a llegar rápidamente hermanos que tenían más de 30, más de 40, y había hermanos de más de 50 años. Y un temor empezó a apoderarse de mí. Fue momentáneo, pero el temor que me empezó a apoderarse, que se empezó a apoderar de mí era: tú estás muy joven, o sea, no te van a ver con autoridad. Pero luego Dios me enseñó que la autoridad no es la mía, sino la autoridad no tiene que ver con la edad. La autoridad tiene que ver con la palabra de Dios. Si yo soy fiel a la predicación de la palabra es la autoridad, no soy yo. Así que pudiera ser un joven de 15 años o pudiera ser un hermano experimentado de 60, 70 años. Mientras tú seas fiel a la palabra y prediques la palabra, entonces la palabra tiene el respaldo del autor, que es Dios. Cuando la palabra de Dios se expone con fidelidad, hermanos, entonces el autor de la palabra da todo su respaldo a la Biblia, la palabra de Dios. Lo que le da autoridad a una iglesia. Si usted se ha puesto a pensar, ¿qué es la iglesia? Somos un grupo de personas que nos reunimos y congregamos en un lugar. Algunos aquí, otros en Frontera, otros en San Fernando, otros en Querétaro, otros en Aguascalientes, ¿verdad? Otros en Ciénega de Flores, en Santa Catarina. Pero hay muchísimos lugares donde hay iglesias. Pero la autoridad de cada una de ellas es la palabra de Dios. ¿Usted sabe qué es lo que le da respeto a una iglesia, hermanos? Que se predique la palabra de Dios. Cuando una iglesia deja de predicar la palabra de Dios, se le empieza a faltar al respeto a esa iglesia. ¿Por qué? Porque el respeto de una iglesia es precisamente la fidelidad con la que se predica la palabra de Dios. Es bien importante. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 4 en adelante, y luego nos vamos a enfatizar o nos vamos a enfocar en 4 frases. Hagan de cuenta que los 4 puntos de este mensaje van a ser 4 frases de este pasaje. Entonces, abra su Biblia en Lucas capítulo 8. Dice el versículo 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es, ¿qué es? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben, ¿qué? La palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen.
pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen ¿qué? La palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces vemos, hermanos, en esta porción que acabamos de leer, podemos encontrar la palabra repetida varias ocasiones. El verbo oír lo encontramos en varias ocasiones. Pero entonces yo quiero enfatizar 4 frases de este pasaje. Y la primera frase del pasaje la encontramos en el versículo 11. Dice, esta es pues la parábola. ¿Sí? La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Esa es la primera frase que quiero enfatizar. La semilla es la palabra de Dios. La tarea de la iglesia, hermanos, es sembrar esta semilla. La labor del cristianismo gira alrededor de la semilla que es la palabra de Dios. La vida del cristiano gira alrededor precisamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la importancia número 1 en la vida de una iglesia, en la vida de un cristiano, en la vida de un ministerio, en la vida de un pastor, en la vida de cualquier misionero. La palabra de Dios toma el lugar número 1. ¿Cuáles son algunos de los ataques que ha habido? Bueno, el diablo y sus demonios han atacado la palabra de Dios a lo largo de los tiempos. ¿Sí? La han querido erradicar. Pero Dios en su poder ha preservado la palabra, ha guardado la palabra. Ha habido cargamentos, ha habido barcos que se han hundido con Biblias. ¿Sí? Ha habido cargamentos de palabra de Dios, ha habido camiones, ha habido inclusive en los tiempos más antiguos, había mulas que cargaban Biblias por la frontera, que fueron quemadas. ¿Sí? Ha habido muchos ataques en contra de la palabra de Dios. Ahora, ha habido otros ataques sutiles, que son las interpretaciones de la palabra. ¿Sí? A través de algunas personas que han tratado de interpretar la palabra. Y quizá queriendo tener buenas intenciones, pero el enemigo ha estado detrás de esas operaciones, y algunas veces, algunas traducciones no han sido fieles al texto original de la palabra de Dios. El texto original pues ha sido guardado exactamente, pero algunas traducciones no han sido fieles a la palabra, y ese es otro de los ataques que la palabra de Dios ha tenido. Pero si ustedes se fijan, hermanos, Dios ha proliferado, y la palabra de Dios es el libro más vendido en toda la historia, en toda la humanidad, en el mundo. El libro, y no por poquito el segundo lugar, el tercer lugar casi lo alcanza. No lo van a alcanzar nunca. En el resto de la historia no habrá un libro que alcance a la venta y a la propagación de la palabra de Dios. De hecho, uno de los primeros intentos que se hicieron con la imprenta fue precisamente la impresión de la Biblia, de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por ello, porque eso permitió que la multiplicación y la propagación de la Biblia se extendiese. Pero hermanos, el problema principal de la palabra de Dios no ha sido los ataques que la Biblia ha tenido así, no han sido las traducciones que se han hecho en contra de la palabra, siendo honestos. Los problemas principales tienen que ver con la actitud que las personas toman hacia la palabra de Dios cuando la escuchan. Ese ha sido el problema principal, de los problemas principales. Entonces, aquí nos habla de la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero enfatizar y quiero exhortar a la congregación y quiero exhortar a todos los ministerios. Miren, hermanos, en un púlpito nunca debe dejarse de predicar la palabra de Dios.
La palabra de Dios no debe de reemplazarse por nada, por nada. Gracias, hermano. Nada debe reemplazar la palabra de Dios. Ha habido algunas ideas humanas que han dicho, bueno, pues la palabra vamos a ponerla en otro lugar. O no siempre tiene que predicarse la palabra de Dios. Aunque sea una reunión de fiesta, aunque sea una reunión de compañerismo, aunque sea una reunión que se haya programado de que nos juntemos unas cuantas familias en alguna casa, hermanos, siempre hay cabida para la palabra de Dios. La palabra de Dios no debe ser movida del centro, siempre debe de estar en el centro. Hermanos, ese juega el papel principal en todo momento. Cuando el pueblo de Israel se perdió por muchos años, hermanos, fue porque inclusive hasta los manuscritos de la palabra de Dios se les habían extraviado en el templo. Una ocasión, haciendo limpieza del templo, se encontraron con los manuscritos que eran la palabra de Dios. Y cuando fueron y los llevaron el rey lloró de ver la palabra de Dios. Y empezaron a leer y convocaron a todo el pueblo que se reuniera en la plaza. Y dice la Biblia que desde la mañana hasta la tarde, hasta el atardecer, casi anochecer, estuvieron leyendo la palabra de Dios sobre un púlpito de madera. La gente estaba de pie y todos estaban escuchando atentamente la palabra de Dios. Luego lloraron por haber perdido la palabra de Dios durante mucho tiempo, porque la palabra, hermanos, la Biblia es el centro de la iglesia, es el centro, hermanos, de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando hablo de la palabra estoy hablando de Cristo, cuando estoy hablando de Cristo estoy hablando de su palabra. No puedo separar una cosa de la otra. Entonces, hermanos, somos cristianos porque predicamos la palabra de Dios. ¿En qué se distingue una reunión cristiana de otra reunión que no es cristiana? Bueno, en una reunión cristiana, Jesucristo está en el centro de la reunión. Entonces hay que dejarlo hablar. ¿Cómo habla el Señor Jesucristo? Por medio de su palabra. La palabra nunca está de más en ninguna reunión de la iglesia. Hermanos, aquí hay hermanos, hay pastores, hay hermanos de distintas congregaciones. Hermanos, nunca dejemos que la palabra de Dios sea puesta a un lado. La palabra debe de estar siempre. En nuestros cultos debe haber palabra. En la enseñanza de los niños, a veces dicen algunos malamente, dicen, es que son niños, ¿verdad? A los niños nada más vamos a entretenerlos porque ellos no entienden. Eso es una mentira. Los niños entienden desde que están en el vientre de la mamá. Mi esposa le leía a mis hijos cuando ellos estaban en el vientre. Mi esposa escuchaba la palabra, ella estudiaba la palabra y ellos ya estaban en el vientre. Y ese fue el ambiente, hermanos, de ellos. Los niños desde chiquitos, hermanos, entienden la palabra de Dios. En las clases de los bebés, de los de cunas, en las iglesias, hermanos, si nada más se aprenden que Dios hizo el sol, eso es palabra de Dios. Y si nada más tienen edad para aprender que Dios hizo el sol y eso se pueden ellos llevar a su casa, déjeme decirle que cuando vengan las teorías, esas teorías humanistas, cuando vengan esas teorías de la relatividad y cuando vengan esas teorías de la evolución y otras teorías que se han levantado a lo largo de la historia, esos pequeños llevan ventaja sobre todos los demás porque están siendo cimentados en la palabra de Dios. Y cuando ellos lleguen a viejos, cuando lleguen a adultos, ellos no se van a apartar de la palabra de Dios. La palabra tiene que ser enseñada y tiene que ser predicada en los púlpitos, en las casas. Ahora, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser leída en las casas. La Biblia tiene que ser leída en las casas. En los tiempos antiguos nada más se tenía un manuscrito y los manuscritos nada más estaban en el templo y nada más se podían juntar en el templo a leer los manuscritos. Hoy usted y yo tenemos el privilegio y la bendición de tener una copia de la palabra de Dios en nuestras manos. Todos tenemos una copia de la palabra de Dios en nuestras manos y tenemos el privilegio de leerla. Entonces, hermanos, no dejemos de leer la Biblia. Hermano, usted quiere que en su casa haya bendición. Usted quiere que en su casa haya autoridad. Usted quiere que en su casa haya principios. Sí, pues denle un lugar a la palabra de Dios dentro de su hogar. Denle un lugar especial.
dentro de la palabra. Y no me estoy refiriendo que cuando usted llegue, escoja y vaya y compre un mueble bien bonito para que usted ponga ahí su Biblia. No, me refiero a que en la reunión, puede ser terminando la cena, ¿verdad? Que usted agarra su Biblia y abre y lee unos versículos de la palabra de Dios. Puede ser que sea antes de dormir, que se reúnan los 3, los 4, los 5 de la casa y que lean una porción pequeña. No tienen que leer tampoco tanto. Si lo quieren y lo pueden, qué bueno. Pero con una porción pequeña que podamos leer y que podamos explicar. Tampoco tenemos que hacer una explicación muy profunda de la palabra de Dios. Con una explicación, hermanos, de la palabra que se pueda leer cada día en la casa, ahí está una bendición, hermanos. Hay una bendición, llevamos ventaja contra los ataques del enemigo. Entonces, la semilla es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que sembrarse. Hermanos, la palabra de Dios se tiene que leer de manera individual. Cada uno debe leer la Biblia. Ustedes no pueden decir, no, pues es que mi papá lee la Biblia en la casa. Es que mi mamá lee la Biblia en la casa. Todos tenemos que leer la palabra de Dios. Si yo no le estoy diciendo que usted se haga un fanático, que se haga un robot, no. Le pido que ame la Biblia, que ame la palabra, ¿verdad? Que desee abrir una pequeña porción de la Biblia o una larga porción según tenga tiempo, capacidad, habilidad para leer o lo que sea, ¿verdad? Pero usted lea la Biblia, esté en la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el centro del cristianismo, es el centro de la iglesia, es el centro de los ministerios, es la autoridad de Dios, es la palabra, es su palabra. Hermanos, la Biblia dice que la iglesia es como es la sal de la tierra. Es uno de los símiles del creyente, ¿sí? La sal de la tierra. Pero dice la Biblia que cuando la sal, ¿verdad?, pierde su sabor, entonces no sirve para otra cosa más que para ser pisoteada. La palabra hollada significa para ser pisoteada. Y sabe, hermanos, que en este tiempo hay iglesias que han sido pisoteadas por el mundo. ¿Y sabe cuál es la razón principal? Porque la palabra ha perdido su lugar dentro de la iglesia. La palabra juega el papel más importante. ¿Se acuerda usted cuando los pastores, los apóstoles, iniciaron la iglesia de Jerusalén? Y dice, como creciera el número de los discípulos, ¿verdad? Se halló que en la distribución diaria se estaba desatendiendo a las viudas de los griegos, ¿verdad? Entonces Pedro convocó a la multitud de los discípulos y les dijo, miren, no está bien que nosotros dejemos la oración y que dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Pero tampoco está diciendo que servir a las mesas está mal. Pero lo que está diciendo es que lo que tiene prioridad es la oración y la palabra de Dios. Si nada más hubiese un ministerio en la iglesia, debería ser el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. Si nada más hubiera uno, ese es el único ministerio que debería de haber. Ahora, hay que servir a las mesas, hay que ayudar a las viudas, hay que ayudar a los huérfanos, hay que hacer algunas tareas de la iglesia. Sí, hay que hacerlas. Pero Pedro estaba preocupado porque se estaba perdiendo el tiempo en otras tareas y se estaba descuidando el tiempo que se utilizaba para la oración y para la palabra de Dios. Entonces la palabra juega un papel fundamental en la vida, hermanos, de los pastores. En la vida de los pastores, en la vida de los líderes, en la vida de los predicadores, la palabra de Dios, hermanos, juega el lugar o el papel principal en la vida del ministerio. Así que, hermanos, debemos de tomar la palabra de Dios y nunca debemos hacer a un lado la palabra de Dios. Tenemos la bendición, hermanos, de tener la palabra en equipos electrónicos, que puede ser celular, puede ser tablets o pueden ser computadoras. No estoy en contra de eso, ¿verdad? Es una bendición. Pero todo lo que es tecnología a lo largo del tiempo ha tendido a reemplazar el contacto, ¿sí? El contacto con la palabra. No crea que un beneficio de este tipo viene gratis. Siempre trae algo por ahí escondido.
uno de los problemas que se tiene cuando leemos la palabra de Dios aquí, a mí me pasa, y yo creo que si yo tengo este problema es muy posible que usted también lo tenga, que cuando leo la palabra de Dios aquí, me llegan muchas distracciones a la hora de que estoy leyendo. Y cuando estoy leyendo aquí, no tengo tantas distracciones. Sí hay, pero no están aquí, ¿verdad? Están afuera de esto. Entonces, yo no le digo que no lo use, es una bendición. Usted puede leerlo en el camión y puede traerlo en el bolsillo. Está bien, pero lo que quiero decirle es que cuide el tiempo con la palabra de Dios. El enemigo es tan astuto. Pareciera tan fácil sacar 15 minutos de nuestro día y decir, voy a dedicar 15 minutos a leer la Biblia. Pareciera eso muy fácil, pero la verdad es que no es, porque el enemigo nos ataca de muchas maneras para que esos minutos, esos 15 minutos, usted no los pueda tener en ningún momento para leer la palabra de Dios. Entonces, lo que parece muy fácil, no es tan fácil, porque tenemos una lucha contra el mismo diablo, contra los demonios y las potestades de las tinieblas que van a tratar de estorbarnos. Ellos siempre, cuando vean a un cristiano que está decidido a leer la Biblia, lo van a atacar por todos lados. Cuando un cristiano está decidido a orar, lo van a atacar también por todos lados. Cuando un cristiano se ha decidido servir al Señor y crecer, lo van a atacar por otros lados. A veces el diablo, hermanos, no va a venir en una guerra frontal. El diablo siempre ha sido astuto y siempre ha engañado. A veces el diablo se infiltra en la iglesia y simplemente quita la palabra de Dios del lugar. Ahora sí, sírvanle a Dios. Y los hombres empiezan con ideas a servir a Dios, una idea, otra idea, y están ocupados en las ideas que se han creado en su mente de cómo servir a Dios, y todo el mundo están contentos pensando que están sirviendo a Dios, pero no están haciendo lo que la Biblia dice, no están llevando el mensaje que Dios nos ha dado, no se está sembrando la semilla que Dios ha dejado. Y entonces el diablo dice, esta iglesia está ocupada, esta iglesia está haciendo algo, ellos están contentos porque están haciendo algo, aunque no estén haciendo lo fundamental. El diablo es bien astuto, tiene manera de engañarnos. Por eso, hermanos, nunca dejemos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser enseñada. En las clases, hermanos, en las clases de la escuela dominical, bien importante esto. Muchas veces corremos a buscar materiales, ¿no es cierto? Materiales para niños, materiales para adolescentes, materiales para jóvenes, y andamos buscando materiales que ya estén hechos para, para enseñar una clase. Pero a veces, hermanos, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, algunos de esos materiales no tienen una buena enseñanza, no tienen una buena doctrina. Debemos de ser celosos, hermanos, de que el material que estamos enseñando en la iglesia, hermanos, tiene que ver con la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿de qué habla la Biblia? De Dios. Entonces, ¿cuál es el personaje principal en la enseñanza de una clase para niños? Dios. No es Moisés, no es David, no es Sansón, no es Josué, no es Gedeón. El personaje principal de cada una de las porciones de la Biblia es Dios, hermanos. Entonces, cada maestro de escuela dominical tiene que asegurarse de que está enseñando un atributo de Dios, una cualidad de Dios, del carácter de Dios, está enseñando la voluntad de Dios, el plan de Dios, está enseñando la salvación de Dios, el pecado del hombre, qué es lo que Dios ha hecho para salvar al hombre, y todo eso viene en todas las lecciones de la Biblia. Entonces, el personaje principal a enseñar en una lección para niños es Dios. Aunque vaya a hablar de Sansón, es Dios. Aunque vaya a hablar de Noé, es Dios el personaje principal. Y eso, hermanos, tenemos que tenerlo bien claro, porque es el mensaje de la palabra. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. Muy bien. La segunda frase que quiero hablar en este mensaje, hermanos, es fruto con perseverancia. Está en el versículo 15. Ya leímos toda la porción, pero vamos al versículo 15. Dice el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y luego dice, y dan fruto con perseverancia. Fruto. ¿Qué es lo que Dios busca en la vida del cristiano? ¿Qué busca? Fruto. Eso es lo que busca el Señor. Fruto
que permanezca, fruto con perseverancia. La palabra perseverancia significa fruto que se logra, ¿sí? Porque ustedes, ahorita venimos de un campamento de jóvenes donde había muchas manzanas y había duraznos, pero nos decía ahí el dueño de ese lugar, era que muchos de ese fruto no se lograba porque las ardillas y las aves no lo dejaban, ¿verdad? Y así estaban, muchos de ellos ya estaban carcomidos por las ardillas o por las aves o por cualquier otro animalito que anduviera por ahí. Pero hay un poquito fruto que se logra. ¿Sabe que el fruto que no se logra no sirve? ¿Usted se come fruto que no se logra? Usted va a un lugar y agarra un durazno, el durazno parece piedra, está bien duro, inclusive está bien verde, y usted se lo come ese durazno. No, buscas el durazno más bonito, el durazno más chapeadito, más amarillito, que ya lo agarras y ya tiene está un poquito blandito. Entonces ese es el que te gusta, el que te lo comes, el que sirve, porque el fruto para eso ha sido para comer. Bueno, la Biblia dice, hermanos, que el Señor Jesucristo vino a la higuera a buscar fruto y no lo halló. Y Él enseña a sus discípulos la importancia del fruto, porque Él se molesta con la higuera porque la higuera no había dado fruto. Y entonces Él trató de quitar la higuera. Entonces vemos que el Señor Jesucristo intercede ahí, dice, déjala todavía este año, déjame cavar alrededor de ella, déjame abonarla para ver si en este año, ¿qué hace la higuera? Da fruto. Hermanos, el cristiano tiene que dar fruto. El fruto del Espíritu debe estar en la vida del cristiano, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ese debe aflorar en la vida del cristiano. Y las personas que se convierten alrededor de la vida del cristiano por el fruto del Espíritu en su vida, ese es fruto que el Señor está buscando en la vida de cada creyente. Entonces, en esta parábola, hermanos, hay una frase bien importante que es fruto con perseverancia, que habla de la buena tierra. La buena tierra es aquella que da fruto con perseverancia. Entonces, los tipos de tierra representan a los tipos de personas que oyen la palabra. Pero la buena tierra es la que da el fruto con perseverancia. Y hermano, yo quiero invitarte ahorita, retarte, desafiarte, quiero exhortarte a que analices tu vida y que te preguntes, ¿hay fruto de Dios en mi vida? ¿Mi vida está siendo transformada por la palabra de Dios? ¿Mi vida ha cambiado? ¿Mi vida está dando gloria a Dios? ¿Hay personas que se están convirtiendo a Cristo Jesús por mi vida, por la predicación que sale de mis labios, por el testimonio que aflora mi vida en cada momento, en cada circunstancia, en cada lugar? Entonces, ¿hay fruto, hermano, en tu vida? Yo te pregunto, y te estoy preguntando seriamente, hermano, ¿hay fruto en tu vida? Tiene que haber fruto en tu vida si tú eres un cristiano. Si tú eres un creyente, eres un hijo de Dios, tiene que haber fruto en tu vida. La importancia de la parábola del sembrador, hermanos, está hablando que en el reino de Dios, lo que Dios está buscando es que su palabra sea recibida y que su palabra dé fruto en nuestras vidas. Hermanos, la iglesia no te va a cambiar. Lo que te cambia es la Biblia, la palabra de Dios. La iglesia no te va a hacer dar fruto. Yo pudiera quebrarme la cabeza como pastor, estar pensando, ¿cómo le puedo hacer para que fulanito de tal dé fruto? ¿Cómo le puedo hacer para que sultanito dé fruto en su vida? Hermano, yo no puedo hacer absolutamente nada. Solamente enseñarle la palabra de Dios. Pero no depende de mí. Yo tengo que enseñar fielmente la palabra, pero si él ignora la palabra, no va a haber fruto en su vida. Si él no atiende la palabra, no va a haber fruto. Si él no le da el valor a la palabra de Dios, no va a haber fruto en su vida. Entonces, hermanos, Dios está buscando fruto
fruto que permanezca, fruto que se logra en el reino de Dios. A veces, hermanos, el fruto que tenemos no alcanzamos a lograr conservarlo en la iglesia local. Pero a veces nos da gozo saber que de alguna manera ese fruto está en alguna otra iglesia. Y está creciendo en esa iglesia. Y está sirviendo. Y está apoyando al engrandecimiento del reino de Dios en alguna otra iglesia. Gloria a Dios. Porque mi iglesia no es un imperio. El reino de Dios es el gran imperio. Es el reino, el gran reino de nuestro Dios. Ahora, qué bendición si pudiera quedarse en mi iglesia local, porque todavía tendría el privilegio de gozarme, ¿verdad? Conviviendo y relacionándome y ayudándole en su crecimiento espiritual a ese fruto en mi vida. ¡Qué bendición! Sería lo más maravilloso que pudiera haber, ¿verdad? Que la persona pudiera quedarse en la iglesia y podamos convivir hasta que Cristo venga juntos. Eso sería grandioso. Pero hermanos, si el fruto permanece, si el fruto persevera, estamos hablando de que la persona se convirtió a Cristo Jesús. Que la persona creyó en Jesucristo. Y hay cosas que no nos gustan, no nos parecen. Hay cosas, hermanos, que nosotros no las entendemos bien. Pero dentro del reino de Dios, uno es el que siembra, otro es el que cosecha. ¿Sí? Así es. Algunas veces Dios nos toca sembrar y cosechar. Algunas veces nos toca cosechar lo que otros han sembrado. Alguien más sembró la semilla en otro lugar y nos toca cosechar esa semilla que ya sembró alguien. Algunas veces nos toca solamente sembrar y alguien más, otra iglesia, otro pastor, otro hermano en Cristo, va a cosechar ese fruto. Pero tenemos que sembrar, hermanos. Tenemos que dar fruto en nuestras vidas. El fruto que permanezca, fruto que se logra. Entonces Dios espera fruto en la vida de la iglesia. Dios espera fruto de tu vida, hermano. Tú eres un hermano de Cristo. Mira, quiero que me pongan mucha atención. No estamos jugando a iglesia. No queremos acallar tu conciencia. No queremos que, mira, ven para que encuentres un lugar aquí donde tú te sientas bien y donde no te sientas tan mal con tu vida. No es ese el propósito. Mira, el que realmente importa es Dios. Y tú eres amado por Dios. Y Dios usa su iglesia y usa a sus hijos para que tú conocieras a Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué espera Dios de tu vida? Fruto. Dios quiere fruto de tu vida. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, hermanos, está fruto con perseverancia, la segunda frase. Ahora quiero hablar de la tercera frase. Aparece en algunos versículos, en el 12 y en el 14. Y mira, son los que oyen. Los que oyen. Versículo 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen. Fíjate, ¿los que qué? Los que oyen. Y luego en el versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que ¿qué? Los que oyen. Entonces, hay muchos que oyen. Hay muchos que no tienen el privilegio de oír, no han tenido el privilegio de oír, ¿verdad? Pero los que oyen. Una pregunta. ¿Tú eres de los que oyen? ¿Eres de los que han oído? Yo creo que sí. Por eso estás aquí, ¿verdad? Porque has oído. Eres de los que oyen. Pero eso no es lo más grande. ¿Sí? Ha habido personas que han oído y simplemente viene el enemigo y agarra esa semilla y se la lleva. ¿Sí? Hay algunos que oyen, pero tienen tantos afanes en su vida que los afanes ahogan la semilla y la semilla no alcanza a dar el fruto que debería de dar. Hay algunos que están tan endurecidos como esa tierra de junto al camino, ¿sí? Que la semilla no logra penetrar, no logra alcanzar humedad, ¿sí? Y algunos oyentes,
Algunas personas son así. Oyen la palabra, la han oído durante tiempo, mas sin embargo no atienden la palabra. No le dan a la palabra de Dios ese lugar importante. Y lo puedes notar, hermanos, desde las actitudes que la persona tiene hacia la palabra. Ahora, es algo tan maravilloso porque la obra del Espíritu Santo siempre está presente con la Biblia. Siempre que la Biblia es abierta, hermanos, el Espíritu Santo está allí. Sea con un predicador, o sea con un ganador de almas, o sea con un discipulador, el Espíritu Santo está allí. Siempre. La obra de la conversión es una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo surge? Bueno, la fe viene ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír. Cuando tú predicas la palabra a alguien, le compartes el Evangelio de Jesucristo a alguien, ¿sabes qué está haciendo el Espíritu Santo en ese momento? Está creando fe en la vida de la persona que está oyendo. Mientras tú estás leyendo, mientras tú abres esa Biblia, mientras tú estás citando ese versículo de la palabra, el Espíritu Santo está dando fe a la persona para que crea en Jesucristo. Cuando un cristiano está débil en la fe, cuando un cristiano está herido, cuando un cristiano ha caído, cuando el diablo ha hecho pedazos a uno de los cristianos por haberse apartado del mundo, por lo que sea, ¿verdad? Viene un hermano de la iglesia, un hermano que forma parte del cuerpo de Cristo, agarra la palabra de Dios, ¿verdad? Y le lee unos pasajes de la Biblia. El Espíritu Santo está ahí, ayudando, agarrando ese pasaje como si fuera un bálsamo y está untándoselo a la vida de la persona, ayudando a esa persona a sanar algunas heridas que tiene. Está creando fe en la vida de la persona para restaurarse, para perdonar, para regresar al camino de Dios, para no ver esas cosas que antes estaba viendo y aprender a ver lo que debe de ver cuando va a la iglesia. Y agarra esos versículos el Espíritu Santo cuando el hermano los comparte. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es bien importante. Pero entonces estamos los que oyen la palabra, los que la han oído para salvación y los que la seguimos escuchando, hermanos, porque cada vez que escuchamos un mensaje, que venimos a la iglesia, somos los que oímos la palabra. Pero ¿qué valor le damos a la palabra? La palabra tiene un valor fundamental. Mira, simplemente, hermanos, las actitudes de los miembros de la iglesia cuando vamos a la iglesia, ¿qué actitud le damos a la palabra? A mí me encanta cuando leo ese pasaje en Esdras, cuando estuvieron leyendo la palabra, que estuvieron desde temprano hasta en la tarde y estaban, dice, todos atentos a la palabra y hermanos, estaban escuchando. Hoy en día, hermanos, a veces en la iglesia, cuando el predicador se tarda tantito, se pasa de los 50 minutos o se pasa de la hora de estar predicando la palabra, ya algunos están inquietos, como si hubiera habido tachuelas en la silla, ¿verdad? Donde está sentado, ¿verdad? Se acomoda de un lado y se acomoda del otro y voltea para uno, voltea el reloj y está esperando, ojalá y me hablen por teléfono para salirme, ¿verdad? En este momento ya no aguanto. Esa es la actitud hacia la palabra. Esa es la actitud, hermanos, de los de junto al camino. Esa es la actitud de la entre espinos, la de entre piedras. ¿Por qué? Porque no le dan el valor a la palabra. Entonces, los que oyen, ¿tú crees que porque vienes a la iglesia, porque entras por esa puerta, entonces algo mágico va a pasar en tu vida? No, hermano. No, tú tienes que proponerte en tu corazón. O sea, me encanta esa frase en el libro de Esdras también, en el capítulo 7, cuando dice, Esdras propuso en su corazón. Esdras preparó su corazón para inquirir la palabra, para obedecer la palabra y para enseñar la palabra. Fíjense cómo lo menciona, para recibirla, para buscarla, para indagar en ella, para compartirla a alguien más, para vivirla, la palabra. Entonces, hermano, ¿cuál es la actitud que tú tienes hacia la palabra de Dios? Hacia la palabra de Dios. Es importante, hermanos, en nuestras iglesias la palabra de Dios juega un papel bien importante. La alabanza también, la oración también. Pero la palabra, hermanos, es cómo escuchas, cómo oyes la Biblia. Entonces vemos aquí los que oyen la palabra. Pero en cuarto lugar, hermanos, hay otra frase en el mismo versículo 15.
Dice el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto. Y la frase es, retienen la palabra oída. Retienen. Mira, ponme mucha atención. ¿Cuántas veces has salido de la iglesia y has dicho, lo que el predicador dijo era para mí? ¿Cuántas veces has salido de la iglesia y has dicho, lo que el pastor dijo hasta pareciera que alguien le platicó la situación por la que estoy pasando, pero eso era para mí? ¿Cuántas veces sales así de la iglesia? Sabes, hermano, cuando tú te esfuerzas un poquito y preparas tu corazón, siempre te vas a llevar algo de la palabra de Dios que se expone. Una iglesia grande tenía la bendición de tener varios pastores y varios predicadores. Entonces, uno de los predicadores, pues no era muy elocuente al hablar, y su forma de predicar quizá no era tan atractiva. Entonces, esa congregación tenía 2 cultos, uno en la mañana y uno en la tarde. Y saliendo del culto de la mañana, le dijo un hermano al otro, nos vemos en la tarde. Y el otro dijo, no voy a ir. ¿Por qué no vas a ir? Dice, bueno, te voy a decir la verdad. Es que va a predicar el hermano fulanito de tal y la verdad no me gusta cómo predica. Y le dice el otro hermano más maduro, le dice, mira hermano, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si oramos por él? Pues para que predique mejor. Como que todavía dándole por su lado, ¿verdad? Pero le dice, vamos a orar por él. Ahorita cuando salgas, comes y luego te propones estar orando para que Dios use a ese predicador de la tarde, ¿verdad? Y bueno, pues así lo hizo el hermano, estuvo orando por el predicador. Dios bendice al hermano tal, dale palabra tuya, permite que me pueda bendecir con esa palabra y todo. Entonces, cuando llega en la tarde, el hermano ve que sí había venido el hermano, el que había dicho que no iba a ir. Se sentó, escuchó el mensaje de la palabra, sale, termina el culto, se junta con el otro hermano y le dice, oye, ¿qué crees? La oración es bien poderosa, ¿verdad? Porque Dios habló, Dios me dijo algo a través del hermano. Pero ¿tú crees que Dios cambió al predicador? Dios cambió al que estaba escuchando, porque le cambió la actitud, le cambió el interés. Ese hermano fue y llegó y se sentó con la expectativa de que Dios iba a hacer algo y iba a haber palabra para él en ese momento. Pero hermano, todo tiene que ver cómo preparamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. No es tan importante quién la predica, ¿verdad? Siempre y cuando se predique lo que la Biblia dice, ¿verdad? No es tan importante quién la predica o cómo se predica. Lo importante es la actitud con la que tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Entonces, los que oyen, hay muchos tipos de personas que oyen, pero la actitud de todos no es la correcta para escucharla. Entonces, ¿cuál es la actitud que debe ser correcta? El que retiene la palabra. Agarra la palabra y dice, esto es para mí. Esto lo voy a aplicar a mi vida. Retiene la palabra, es que sale con la palabra en su corazón. Muchos dejan la palabra ahí en la silla, pero sale con la palabra en su corazón. Pero luego el Espíritu Santo es tan maravilloso que siempre nos da la oportunidad de poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Verdad que siempre inmediatamente, el lunes en la mañana, el lunes en el trabajo, o simplemente saliendo de la iglesia en la tarde, están ahí y hay una situación y Dios te permite hacer uso de la palabra que fue predicada y aplicar la palabra a tu vida, ¿verdad? Y eso es retener la palabra porque la empiezas a creer, la empiezas a atesorar, la empiezas a vivir. Y eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Así que hermanos, la parábola del sembrador
tiene que ver con la palabra oída. Hay que retener la palabra. Hay que retener la palabra. Por eso Dios termina en el versículo 18 y dice Dios, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. ¿Tú retienes la palabra o simplemente la oyes? ¿La oyes o la retienes? Y esa es la invitación que yo quiero hacerte en esta tarde, noche, hermano. ¿Tú de cuáles oyentes eres? ¿Los que simplemente la oyen o eres de los que retienen la palabra? ¿De cuáles eres? Esto es serio, hermano. Porque tú ya has escuchado en esta noche la importancia de la palabra. Quizá tú ya lo sabías, nada más te lo estoy recordando. La importancia que la palabra de Dios tiene. Pero, ¿la retienes? El chiste de la iglesia no es congregarte. Hay que congregarse. El chiste de la iglesia gira alrededor de la palabra de Dios. Una persona que lee su Biblia entre semana tiene un fuego ardiendo dentro de él que no lo va a dejar quedarse en su casa el día que la iglesia tiene reunión, porque está en la palabra. La persona que tiene esa relación, el que retiene la palabra, ese trae un fuego encendido adentro que no le va a permitir programar otra actividad el día que su iglesia tiene reunión para predicar la palabra de Dios. La persona que retiene la palabra va a haber cambios que van a ir transformando y modelando y moldeando su vida a la imagen de Cristo Jesús, porque retiene la palabra. La palabra es esa semilla, hermanos, dentro de nosotros. Usted y yo somos como unos vasos de barro, pero la palabra de Dios, el Evangelio, que es la palabra, llega dentro de ese vaso y le da valor al vaso. Lo valioso que yo tengo, hermanos, es la palabra. Es Jesucristo que mora dentro de mí. Eso es lo valioso mío. Y si usted es un cristiano, usted es un creyente, usted es un hijo de Dios, usted es un vaso de barro con una joya dentro, que es Jesucristo, que es el Evangelio de Jesucristo. Y usted tiene el privilegio de pulir esa joya dentro de usted cada vez que agarra la palabra y atiende la palabra y recibe la palabra y vive la palabra. Porque entonces usted va a empezar a dar fruto en su vida, fruto que permanece, fruto que se queda, fruto que se establece en el reino de Dios, ya sea en la iglesia local o en alguna otra iglesia local, pero ese fruto se queda en el reino de Dios. Ese fruto es fruto que usted un día, si Dios nos da ese privilegio, nos vamos a ver allá en la eternidad. Digo, si nos damos millones y millones de cristianos que vamos a estar allá, ¿verdad? Pero muy posiblemente sí. Muy posiblemente sí. ¡Qué bendición! No sé exactamente cómo vaya a ser, pero qué bendición sería que usted un día, andando por las calles de oro en la presencia de Dios, diga: a ese yo le hablé de Cristo Jesús. Yo le compartí el Evangelio de Jesucristo a ese. Nada más le hablé de Cristo. Yo oré para que él creyera en Jesucristo. Y mira, aquí está. Mira el que me habló a mí de Cristo Jesús. Aquí está. ¡Qué bendición! Fruto que permanece en el reino de Dios. Fruto que se queda para la gloria de nuestro Dios. Entonces, hermano, atiende la palabra. Atesora la palabra. Vive la palabra. No deseches la palabra. Por sencilla que haya sido la palabra que el predicador haya compartido, quédate con algo y permite que ese algo transforme tu vida. Agárralo, no lo tomes como palabras de hombre, tómalos como palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Es la bendición de la iglesia. La iglesia, hermanos, no somos nada material. El reino de Dios no consiste en bebida, en comida y cosas materiales de este mundo. El reino de Dios consiste en esa palabra hermosa que ha sido dejada para guiarnos, hermanos, en el precioso camino de Cristo Jesús. Atesora la palabra, hermano. ¿No te gustaría cambiar tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿No crees que deberías de mejorar tu actitud hacia la Biblia?
¿No crees que la Biblia debería de ocupar un lugar más importante? Gracias a Dios porque la palabra me transformó. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra no vuelve vacía, hermanos. La palabra da fruto. Mi hermano está apasionado por lo que Dios ha hecho en su vida, en su matrimonio, en su familia, en sus hijos, en sus nietos, sus hijas, sus nietos. Lo que Dios está haciendo allá en Querétaro con la palabra de Dios. La palabra, hermanos, no es un juego, es real. Ese es el deber de la iglesia. Pero tú atesoras la Biblia. Yo creo que es tiempo de cambiar la actitud hacia la palabra. ¿No crees? Entonces, allí en tu corazón, inclina tu rostro. Haz una oración. Haz una oración sencilla. Haz una oración sencilla, pero sincera. Y dile a Dios que te ayude a cambiar tu actitud hacia la palabra. Que te ayude a apreciar las reuniones de la iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Dile al Señor que te ayude.